Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaré con ustedes sobre el concepto de valorar la ausencia. Sin embargo, lo haré a la luz de sabiduría y tradiciones antiguas. En este caso, lo veré a través de la percepción de un libro muy antiguo, tiene bastante más de 3 siglos antes de Cristo. El libro se llama el Tao Te Ching, sobre el arte de la armonía. Es un libro sobre el camino del Tao y sus virtudes. Y me gustaría hablar sobre el capítulo 11, como les decía, el valor de la ausencia. Y les voy a leer unas cuantas frases que vienen aquí para que reflexionemos. Dice así: 30 radios conforman el cubo de una rueda. La utilidad del carro reside en donde se ausenta. Moldeando arcilla para crear una vasija, la utilidad de la vasija reside en donde la arcilla se ausencia. Abriendo ventanas y puertas para crear una habitación, la utilidad de la habitación reside en donde se ausencia. Por eso consideramos que tener algo es beneficioso y que carecer de algo es provechoso. Si analizamos un poco este texto, pues vemos la gran sabiduría. Efectivamente, los radios conforman la rueda, pero funciona la rueda donde se acaba el radio. La arcilla nos sirve para moldear la vasija, pero ¿dónde sirve? Sirve en el espacio interior en donde no hay arcilla. Igual con una ventana, igual con una habitación. ¿Qué es lo que nos muestra esta sabiduría? El flujo entre el tener y el carecer. Y que no son cosas fijas, no son situaciones que tenemos que tener una o tener la otra, sino que en realidad son como un flujo. Y en ese flujo hay un beneficio en ambos. Y en nuestro tiempo, en nuestra época, estamos tan acostumbrados a que solo el tener, solo el obtener, solo el lograr cosas es bueno, y a veces no nos detenemos por un momento a pensar cómo el carecer nos puede servir. Quisiera poner algunos pequeños ejemplos como para que reflexionemos. Si hablamos de comunicación, pues, ¿qué hacemos? Hablamos bastante, pero a veces no nos detenemos a ver la utilidad de callarnos para poder escuchar al otro, para poder entender y para poder pensar. Hay mucha utilidad en callar, por ejemplo. Otro ejemplo que se me ocurre es que en este tiempo estamos siempre luchando por algo, peleando por algo, siempre queremos hacer algo, hablando de luchar, por ejemplo. Y hay muchas personas que dicen, es que soy una luchadora o soy un luchador, pero a veces no pensamos en el carecer. En este caso yo lo mencionaría como el rendirte, no el rendirte de perder, sino el rendirte de dejar de pelear. A veces logras tanto cuando dejas de pelear y cuando dejas de luchar, porque entonces todo el caos regresa al orden. Otro punto que se me ocurre que podemos verlo como un ejemplo es cuando queremos siempre tener la razón de cómo debe ser el mundo. Tú debes de hablar así y si no hablas así me enojo. Tú deberías de hacer tal cosa y si no, no te hablo, ¿no? Y entonces empezamos a tener tanta rigidez en cómo debería de ser el mundo que a veces no pensamos en el carecer de esas expectativas. Y el carecer viene siendo el soltar las expectativas, liberarnos. ¿Y qué pasaría? Pues el beneficio es que nos permitimos que la vida nos sorprenda, que la vida nos permita ver cómo por sí sola fluye, por sí sola, como decían en la película de los dinosaurios, la naturaleza se abre camino, ¿no? Entonces, creo que este es un punto muy interesante de reflexión para que todos podamos detenernos un momento y decir qué cosas carezco, de qué cosas carezco que en realidad son de utilidad, o de qué cosas no carezco
pero debería por algún momento experimentarlos para el bien, ¿sí? Quisiera también, por ejemplo, llevarlo a este ejemplo, lo podemos llevar a las relaciones. Si quiero pensar en la relación de una madre con un hijo, por ejemplo, si tú das, pero no dejas de dar, no dejas que el hijo busque por sí solo su camino, que el hijo busque por sí solo lo que necesita, entonces no le estás dando esa oportunidad de descubrir que puede hacer las cosas, que tiene la fuerza y la fortaleza para hacerlo. Y así podemos encontrar muchos ejemplos de esto que llama este libro, con esta sabiduría antigua, el valor de la ausencia. Los invito a reflexionar sobre esto, a pensar cómo nos puede beneficiar el entenderlo, el comprenderlo y el valorar que algunas ausencias pueden ser de mucho provecho y, como decía en el texto, pueden ser muy beneficiosos para nuestra vida. Bueno, pues espero que esta reflexión nos ayude a todos un poco a pensar en lo mucho que tenemos y en lo mucho que carecemos y lo bien que está tener y lo bien que está carecer. Gracias por escucharme, soy Carla Sáenz.